Bueno, le doy ahora la palabra a Carlos Magariños, quien es el director de Estrategia Global y Asuntos Externos de DirecTV y Skype, y anteriormente fue director general de la UNUDI, la Organización de Naciones Unidas para Desarrollo Industrial. Muchas gracias, José Antonio. Como es la primera vez que tomo la palabra en el evento, quiero agradecerle al presidente Sanguinetti, como siempre, no solo por esta invitación, sino por 27 años, nos recordaba él ayer, de un viaje intelectual extraordinario junto a personalidades sobresalientes de la política iberoamericana, como el presidente Felipe González, como el presidente Ricardo Lagos, que no nos pudo acompañar hoy, todos los presidentes que tienen el Círculo de Montevideo, junto al presidente del capítulo empresarial del Círculo, el ingeniero Carlos Slim. Por supuesto, es para mí una gran satisfacción participar de este panel aquí en esta bellísima ciudad. Quiero agradecerle también al Principado de Asturias, a su presidente y a la alcaldesa y al ayuntamiento por todas las atenciones que han tenido con nosotros. La verdad es que este es un tema muy estimulante, que genera mucho debate. Yo he tenido oportunidad de seguirlo estos últimos años, tanto por razones profesionales vinculadas a mi incorporación al mundo de las MediaTek, cuanto por interés personal, por la carrera profesional que he dedicado a mirar los temas de desarrollo económico. Y la verdad es que creo que tal vez sea necesario explicar un poco más este tema de la inteligencia artificial y el impacto que tiene en el proceso de desarrollo económico. Hay muchos debates sobre el tema, muchos analistas opinando sobre la materia. Yo tengo una cierta contradicción cuando pienso sobre lo que está ocurriendo en materia de desarrollos tecnológicos asociados a la inteligencia artificial, Big Data, robótica, biología sintética y el impacto que tiene sobre el desarrollo económico y el desarrollo de la humanidad. Sin duda tiene un desarrollo muy positivo y son una promesa enorme para nuestra sociedad. Y encierran también, como ha ocurrido siempre en la historia de la humanidad, una serie de desafíos, de peligros que merecen ser analizados. Si uno lo pone en perspectiva histórica, me gustaría preguntarle al panel, preguntarle a la audiencia, me pregunto yo, si estas nuevas tecnologías no tienen el mismo impacto que tuvieron en su tiempo, a mediados del siglo XV, la emergencia de la imprenta de Gutenberg. El surgimiento de la imprenta permitió la alfabetización masiva, la difusión de conocimientos, y nos dio unos siglos más tarde, 3 siglos más tarde, un movimiento como el de la Ilustración, que generó nuevos regímenes políticos, una nueva organización económica, nuevos desarrollos tecnológicos. Cuando lo pienso en esos términos, me entra una duda, ¿no? Me pregunto, bueno, ¿no estaremos más bien en presencia de un fenómeno como el que describen McAfee y Brinkhorst en su libro La Segunda Era de las Máquinas? Ellos caracterizan la primera era de las máquinas como la que se disparó con la revolución industrial y aumentó nuestra capacidad de viajar más rápido, más lejos, de mover objetos más pesados. O sea, aumentó nuestra fuerza muscular, la capacidad de manipular objetos, de manipular la materia. Esta segunda era de las máquinas, según estos autores, tendría un efecto análogo sobre nuestra capacidad cerebral, ¿no? Sobre nuestro cerebro, sobre nuestra capacidad de procesar información. La verdad es que
hasta mediados del siglo pasado, si uno revisa la historia de la evolución tecnológica, esto se puede explicar mayormente el desarrollo tecnológico en términos de nuestro interés por manipular átomos, por administrar materia. Lo novedoso ahora, lo que genera un cambio de época, es que estas nuevas tecnologías reconocen a la información como un elemento central y trabajan en otro nivel de abstracción, reconociendo que la información puede codificarse sobre todo en ceros y unos, en bits, y generando de esa manera un concepto fundacional y poderoso que nos hace trabajar, que nos permite desarrollar tecnologías en otro nivel. Esos desarrollos, esas tecnologías de la información fueron madurando en las últimas décadas y fueron fertilizando otros desarrollos tecnológicos. Por ejemplo, en biotecnología. Y nos dieron productos fantásticos, extremadamente importantes para la economía y para la sociedad, por ejemplo, como los smartphones o como el arroz genéticamente modificado. Siempre estuvo presente el desafío de la regulación del proceso. Se desarrollaron regulaciones para todas estas instancias de desarrollo tecnológico, pero en los últimos 2 años empezamos a percibir con mucha más fuerza un reclamo por una mayor regulación del proceso, de estos procesos tecnológicos asociados al procesamiento de la información, de los datos, que parecían emerger como un peligro. Muchas publicaciones, además, generan prácticamente situaciones de temor, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahora? ¿Qué es lo que cambió en esas tecnologías que nos dieron instrumentos valiosísimos para el progreso, para la democratización de la información, para el acceso a nuevos bienes y servicios? ¿Por qué ahora se han convertido en un peligro? Bueno, sucede que los límites que habíamos encontrado hasta ahora en el desarrollo de estas tecnologías están siendo superados. En marzo de este año, abril de este año, un grupo de casi 1000 científicos publicaron una carta abierta pidiendo una moratoria en los desarrollos de inteligencia artificial en todos los laboratorios que están trabajando en la materia, con advertencias muy severas, que yo creo que aumentan esa sensación de temor que se fue generando alrededor de estas tecnologías. Y me parece que la ruptura está justamente en ese elemento de la inteligencia artificial que le ha dado su sustento y su potencial, que tiene que ver con los modelos llamados largos de aprendizaje, ¿no? Large Language Models, en inglés. Claro, se habían logrado muchos progresos hasta ahora en un terreno controlable, porque estos lenguajes utilizaban bases de datos que necesitaban ser curadas por personas que revisaban y organizaban la información con la que estos lenguajes aprendían. Sí, para poder trabajar con imágenes, como nos decía José Antonio al comienzo, era necesario un curador que organizara la base de datos que estos lenguajes o largos modelos de lenguaje utilizaban para aprender. Ahora, esto ha cambiado y los curadores pasaron a ser innecesarios. Ahora, como nos decía bien Sergio recién, los lenguajes pueden aprender por sí mismos. ¿Por qué esto es tan impresionante? ¿Por qué un hecho como este es tan impresionante? Bueno, cuando todavía los lenguajes, estos Large Language Models, tenían que usar curadores para aprender, ya eran capaces de hacer cosas extraordinarias.
Yo me acuerdo, a mí me gusta jugar mucho al ajedrez, no he aprendido a jugar al Go, pero me parece un juego extraordinario. Y me acuerdo de esos dos eventos. Cuando llegué a las Naciones Unidas en el año 97, por primera vez Deep Blue le gana una serie de partidas a Garry Kasparov, el campeón mundial de ajedrez. Unos años más tarde, en el año 2015, 2016, AlphaGo compite contra un experto virtuoso de Go mundial y le gana a este experto de Go, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre los dos hechos? Que Deep Blue le gana a Kasparov utilizando una enorme cantidad de procesamiento y evaluando todas y cada una de las jugadas posibles y elige la mejor jugada que podía hacer para ganar el match. En el caso de AlphaGo ocurre algo diferente. AlphaGo, en un momento de las partidas, hay un evento que los expertos consideran icónico en la historia de la inteligencia artificial moderna, que es la jugada número 37 de ese partido, del segundo partido de Go que juega la computadora con el experto. Porque es una jugada que todos los expertos identifican como un error. Dicen, acá se equivocó, va a perder el match y por fin va a ganar el experto. Y a medida que el match transcurre, toman conciencia que esa jugada fue fundacional para cambiar la estructura del juego. Entonces, perciben con claridad que la inteligencia artificial había sido capaz de pensar una jugada que no se le ocurrió a los jugadores de Go durante cientos de años, a ninguno de los jugadores de Go. Se tenía capacidad para identificar estrategias y desarrollar pensamiento original. Bueno, pero eso pasaba cuando todavía había que curar los contenidos con los que aprendían los lenguajes largos, los modelos de lenguaje largo. Entonces, ahora que no hay que curarlos y que esos modelos de aprendizaje pueden procesar una enorme cantidad de datos, los miles de emails que nos mandamos entre nosotros, todas las bases de datos disponibles, bueno, el temor es que este proceso de desarrollo de inteligencia artificial alumbre una inteligencia superior a la humana. Y todavía más, una inteligencia superior a la humana que tenga capacidad de elección. Bueno, yo les pido disculpas porque yo no soy ningún experto en inteligencia artificial, me estoy extendiendo con esto, pero lo hago para explicar o para tratar de abordar la cuestión central de este panel, que es si tenemos que regular, quién y cómo. Bueno, no cabe duda que hemos llegado a un lugar donde algún modelo de regulación tiene que ser explorado. El gran problema, como ocurre siempre en la historia del desarrollo tecnológico, es cómo encontramos algún modelo de regulación que no anule la innovación, el desarrollo tecnológico y que al mismo tiempo garantice que la forma en que ese desarrollo tiene lugar beneficie a las mayorías y no salga de control. Entonces yo diría, ¿tenemos que regular? Sí, y lo que hay que regular tendría que tomar la forma de la contención del proceso, más que tratar de ordenarlo de manera jerárquica. Lo que hay que hacer es contener un problema preciso, que es el peligro de que esta inteligencia artificial autónoma cause problemas, dificultades, daños a la economía y a la sociedad. Debido a que se trata de una tecnología de propósito general, regularla es un desafío enorme, probablemente incomparable con relación a las regulaciones que hemos podido aplicar en el pasado cuando estábamos en la primera era de las máquinas. Porque esta tecnología se fertiliza e influencia recíprocamente una gran cantidad de tecnologías. Entonces, es muy complicado entender cómo trabajar sobre ese espacio de contención. Cuando me propusieron intervenir en el panel, me puse a revisar un poco distintos modelos. La verdad es que
no encontré ningún modelo especialmente destacable, pero me llamó la atención un libro de Mustafa Suleyman, el fundador de DeepMind, que se llama The Coming Wave, la ola que viene, ¿no? Y él allí propone un esquema de regulación que me pareció novedoso, por eso me gustaría ofrecerlo esta mañana, porque más bien analiza una serie de círculos concéntricos, desde los primeros más cercanos a la tecnología hasta otros más alejados, que permitan transitar este angosto paso, como lo llama él, entre matar la innovación y sobreregular o garantizar los beneficios del desarrollo tecnológico para las mayorías, ¿no? Él propone allí trabajar sobre una serie de protocolos de seguridad que desactiven una tecnología que se sale de control inmediatamente, desarrollar una serie de auditorías que permitan verificar que las compañías cumplen con estos protocolos de seguridad, utilizar los cuellos de botellas en el proceso de desarrollo tecnológico para ralentizarlo de manera de entender mejor cómo podemos cooperar y cómo podemos trabajar sobre este nuevo universo de tecnologías. Desde el lado del gobierno, analizar si es necesario desarrollar un esquema de licencias y en qué medida el sistema impositivo puede ayudar a fondear tanto los protocolos de seguridad como las auditorías o los mecanismos que ralenticen el crecimiento o el desarrollo de las tecnologías más peligrosas. Y yo quisiera agregar, me parece muy importante pensar en esta materia esquemas parecidos a los que tenemos en otros campos, donde hace falta la cooperación de distintos actores. Por ejemplo, Sergio mencionaba recién el tema del cambio climático. Yo creo que ha sido realmente muy singular la forma de trabajar en acuerdos internacionales, porque ahí los gobiernos pueden disponer metas, pero no pueden implementarlas. Necesitan que las compañías las implementen y las compañías a su vez necesitan que los consumidores cambien de hábitos para poder implementarlas. Por eso me resulta tan interesante ese esquema para asociarlo a eventuales tratados internacionales en esta materia de inteligencia artificial, porque como bien decía José Antonio al comienzo del panel, de nada va a servir tener grandes regulaciones en un país si no existen medidas de contención en los demás, ¿no? Pero me parece que el mensaje para redondear se debería enfocarse en que el esfuerzo de regulación tiene que tener un propósito claro, un objetivo específico, que es evitar que este desarrollo tecnológico, en particular la inteligencia artificial asociada al Big Data, asociada inclusive a otros desarrollos como la biología sintética, evitar que estos procesos se salgan de control con una serie de medidas como las que mencioné, que vayan trabajando en distintas dimensiones y que acerquen distintos sectores de la industria, de la academia y jugadores de peso en la sociedad internacional. Muchas gracias.